Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los defectos en la herencia dominante o recesiva y también sobre los defectos de la herencia ligada al sexo. Para comenzar, se observa aquí en este pequeño pedigrí la presencia de un solo alelo. Genera individuos que desarrollan la enfermedad y se observa que hay tanto hombres como mujeres afectados. Ya cuando vemos un pedigrí más grande, se puede apreciar o describir como vertical, como herencia vertical, debido a que hay un padre afectado afectando el resto del linaje. Y cuando no se recibe ese gen, también la descendencia no presenta la enfermedad. También es notorio lo que ya comentaba en la diapositiva anterior, que hay hombres y mujeres afectados y también pueden existir homocigotos como heterocigotos. Para este respecto, si hay diferencias, como vemos aquí, para la hipercolesterolemia familiar, donde hay una mutación que codifica para el gen receptor LDL. Y cuando no funciona correctamente se aumentan los niveles de colesterol, triglicéridos y lipoproteínas plasmáticas. El punto que quiero enfatizar es que los individuos normales tienen niveles como alrededor de 200. Los heterocigotos tienen alrededor de 400 y los homocigotos, sus niveles de colesterol plasmático llegan a 800. Entonces la severidad entre heterocigotos y homocigotos sí que cambia bastante, así como el riesgo de sus complicaciones. Para los defectos por herencia dominante, podemos describir los riesgos que se observan de presentar la enfermedad en las siguientes generaciones, dependiendo de los tipos de apareamiento. En el caso más común, donde hay un heterocigoto afectado, que se casa con alguien que no está afectado, el riesgo de tener hijos que desarrollen el fenotipo sería el 50%, como lo estamos viendo aquí. Tenemos, por ejemplo, una persona con acondroplasia que tiene este tipo de herencia, tiene el 50% de probabilidad de tener un hijo con acondroplasia. Cuando hay hijos de un homocigoto afectado, como ya lo vimos en el caso de la hipercolesterolemia familiar, un homocigoto tiene un riesgo del 50% de dar la enfermedad. Pero ya vemos la severidad va a ser diferente entre un heterocigoto respecto a un homocigoto. Finalmente, cuando se casan dos individuos afectados heterocigotos, como suele suceder en la acondroplasia, el riesgo de que pareciera de 3 de 4 de estar afectados, en realidad serían de 2 de 3, porque este individuo o no nace, o quiere decir que se aborta, o muere poco después del nacimiento. Pero a este efecto de homogosidad se le conoce como letal recesivo, que es el que se encuentra aquí. Y esto puede suceder en estos casos. Para los defectos de herencia recesiva, la situación más común es que ambos padres sean heterocigotos no afectados o normales y ellos le estarían heredando a uno de sus hijos el alelo afectado, que tienen, y es cuando se manifiesta la enfermedad del 50% de sus hijos, también serían portadores. Y una cuarta parte de ellos no tendrían ningún problema o riesgo de heredar la enfermedad a sus hijos. Estos serían completamente normales. Aquí también se puede observar en este cuadro de Punnett y una enfermedad característica de esta herencia sería la fibrosis quística que se encuentra aquí, que es un trastorno hereditario caracterizado por la congestión pulmonar, así como la infección y
malabsorción de nutrientes por parte del páncreas. Para los defectos por herencia recesiva, también podemos encontrar los genotipos de los individuos involucrados. Por ejemplo, cuando hay dos heterocigotos, que ya vimos que el manifestar la enfermedad sería del 25%, pero cuando se casan con un individuo heterocigoto sano, pero ya es heterocigoto con un homocigoto afectado, como es el caso del albinismo, la probabilidad de tener un hijo albino ya sería el 50%, como cuando se casan dos portadores. Ahora pasaré a los defectos de herencia ligada al sexo. En el caso de los seres humanos, las enfermedades recesivas ligadas al sexo encontramos el daltonismo y la hemofilia. Estos son los genotipos para cada fenotipo. El daltonismo es un defecto genético que ocasiona dificultad para distinguir colores y presentar un grado de afectación variable, que oscila entre la capacidad de discernir cualquier color y un ligero grado de dificultad para distinguir algunos matices del rojo, el verde y ocasionalmente el azul. El diagnóstico de esta enfermedad se realiza mediante pruebas visuales específicas, como las cartas de Nichard. Y si se uniera una mujer portadora con un hombre con visión normal, tendríamos 50% de mujeres normales, un 50% de mujeres portadoras y un 50% de hombres daltónicos, puesto que en la condición de madre tiene 50% de probabilidad que sus hijos hombres porten el alelo dominante normal o el alelo de la enfermedad recesiva. Otra enfermedad es la hemofilia. En la hemofilia ocurre un patrón similar al daltonismo. Estos son los genotipos para cada fenotipo, con la excepción de que las mujeres que portan sus cromosomas X, el alelo en receptividad nunca nace, ya que esta condición es letal. Esta enfermedad genética recesiva impide la normal coagulación de la sangre por ausencia, escasez o mutuación de uno de sus factores. Las personas con hemofilia solo carecen de un factor de coagulación y nunca de dos o todos aquellos a la vez. Y al igual que el daltonismo, es producida por un carácter regulado por un gen recesivo que se localiza en el segmento diferencial del cromosoma X. En el caso de una mujer portadora normal, al unirse con un hombre normal, tendríamos 50% de hijas homocigotas dominantes, 50% de hijas portadoras, que ambas en su totalidad, el 100% serían sanas, ya que fenotípicamente en las enfermedades recesivas ligadas al sexo, las portadoras son normales o sanas, pero donde sí observamos las afectaciones en los hombres. Por lo tanto, tendríamos también 50% de probabilidad de tener hijos hombres sanos, como 50% de probabilidad de tener hijos hombres enfermos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.